Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fuera de Banda. Hoy ya comenzó la Leagues Cup, ya se jugó la primera jornada de la fase de grupos, así que hoy tenemos el análisis de todos estos partidos que vimos durante el fin de semana. Comenzamos. Bueno, en primer lugar vamos a hacer un pequeño repaso a los principales resultados que tuvimos este fin de semana y después nos centraremos ya en los partidos importantes. Empezando con el repaso, el Orlando City empató 1-1 con el Dynamo, que le terminó perdiendo en penales. Es decir, Orlando ganó 5-4 en penales. También es importante recordar esta parte del torneo, que no hay empate, por así decirlo. Después de un empate, se va a una tanda de penales que repartirá un punto al ganador. Entonces, si tú empatas tu partido y luego ganas, te llevarías 2 puntos. Si empatas y luego pierdes en penales, te llevas un punto nada más. También tuvimos el partido entre Dallas y Charlotte, que terminó con victoria de Charlotte en penales, 4-2. También tuvimos los partidos entre New England y New York Red Bull, que terminó ganando Red Bull 4-2. El Philadelphia contra Tijuana, del cual hablaremos más adelante. El partido entre Real Salt Lake y Seattle Sounders, que terminó con un 3-0 para el Real Salt Lake, y que se llevó un expulsado. El Atlas le terminó ganando 1-0 a New York City, y el Sporting Kansas se terminó cayendo 4-2 en los penales después de un 3-3 frente a Cincinnati. Este fue uno de los partidos protagonistas, ya que todos vimos el golpe que dio Alan Pulido, por el cual fue expulsado, dio un cabezazo a un jugador de Cincinnati. También Nashville le gana a Colorado 2-1 y Minnesota golea 4-0 a Puebla. También en un partido entre equipos de la MLS, el Columbus Crew terminó ganándole a St. Louis City 2-1. Estos fueron así a grandes rasgos los resultados. Tuvimos bastantes partidos, la verdad, y así va a ser todas las jornadas de fase de grupos. Recordando que solamente hay 2 partidos de fase de grupos porque son de 3 equipos. Entonces los que perdieron ya se complican bastante la calificación porque les queda un partido y tienen que ganarlo sí o sí y esperar una combinación de resultados para ver cómo avanzan a la siguiente ronda. Pero sí es bastante rápida esta fase de grupos. Es un poco extraña hacerla de 3 equipos, pero es lo que decidió la organización y así se jugará. Ahora sí, vamos al análisis de los partidos individuales, los partidos más importantes de este fin de semana. Y empezamos con el claro partido protagonista, el partido inicial, la victoria del Inter de Miami frente al Cruz Azul en el debut de Leo Messi como jugador del Inter de Miami. Fue un partido, la verdad, en el que ambos llegaron bastante. Creo que Cruz Azul sí merecía más en el resultado. Y durante el trámite del partido se fueron muy temprano abajo en el marcador con el gol de Taylor al final del primer tiempo. Después empató Antuna, que viene de regresar de la selección mexicana. Ya jugó el partido y anotó un gol frente a Miami. La verdad, el portero creo que se equivoca bastante en el gol. El portero de Miami pone las manos muy blandas y termina entrando el balón bastante al centro de la portería, que eso no le quita ningún mérito al gol de Uriel Antuna. Y después, sobre el final del partido, vemos el gol de tiro libre de Leo Messi, que al final es lo que tiene tener un jugador que puede resolver los juegos, aunque no esté en un buen nivel físicamente, aunque parezca que no está a un ritmo futbolístico, pero al final tiene una ocasión y la termina metiendo. Hay algo de polémica por la marcación de la falta, que mucha gente considera que no es falta la jugada de Messi, pero al final es una falta. Creo que tampoco hay por qué quejarse mucho por esa falta. Hubo mucha polémica en general por el arbitraje que se vivió en la Leagues Cup, que vimos en redes sociales. Atlas, Guerberto Morro tuvieron ahí una polémica por el arbitraje que empieza a levantar a la gente pensando que hay un beneficio para los equipos de la MLS. Yo la verdad no lo creo. Creo que también tenemos que entender un poco el nivel de fútbol que estamos viendo. Es un torneo entre la MLS. Prácticamente es un torneo de pretemporada entre ambas ligas, la MLS y la Liga MX. Y pues hay un arbitraje acorde a ese nivel, acorde a un nivel de CONCACAF, MLS, un torneo de pretemporada. No podemos exigir que los árbitros sean muy superiores a los futbolistas que vemos. Entonces, si hay errores de los futbolistas, también va a haber de los árbitros. Es mi opinión.
Y al final el Miami le saca el partido a Cruz Azul, que se complica bastante y continúa su mala racha. Recordemos que es último de la liga en estos primeros 3 partidos que tuvimos y no puede ganar contra el Inter de Miami, que sus fichajes entraron en el segundo tiempo. Hasta que entraron sus fichajes, Cruz Azul pudo empatar y al final les terminan resolviendo el partido. Creo que es muy preocupante el estado de forma que viven muchos futbolistas de Cruz Azul. Entiendo que ciertos titulares apenas regresan y otros no, pero es preocupante cómo está jugando el Miami. Y también es preocupante la lesión de Huescas. Jugó este partido, venía de creo, torneos de pretemporada, bueno, torneos amistosos con la selección juvenil, y empezó este partido, empezaba su temporada con Cruz Azul y se lesiona. Creo que en el parte médico todavía no dicen cuándo volverá, se dice que a evolución. Un poco extraño que los clubes hayan tomado esta medida de ahora no decir cuánto van a durar las bajas de sus jugadores, preferir decir a evolución y juzgará el doctor, pero antes sí se decía, ¿no? Más o menos 2 a 3 semanas, 4 a 3 semanas. Ahora no, se tiene esta moda de decir únicamente que está lesionado y que ya se verá. Pero bueno, esa es la información que se tiene sobre el estado de Huescas, que yo creo que iba a ser muy importante en este torneo y en la Liga MX. Esperemos que no se pierda tantos partidos. Y después pasamos a uno de los equipos que sí sacó la cara por la Liga MX. Se empieza a hacer una rivalidad entre ver quién gana más partidos, si la MLS o la Liga Mexicana. Y Mazatlán fue el que sacó la cara por México. Terminó ganándole 3-1 al Austin FC. Un partido en el que Mazatlán tuvo bastante contundencia. Creo que las estadísticas tampoco hablan de un partido en el que Mazatlán haya sido tan superior como lo muestra el marcador. No tuvieron la pelota, terminaron disparando las mismas situaciones que el Austin, pero el equipo de Mazatlán le termina dando la vuelta a un resultado que comienza perdiendo con un penal y al final lo termina ganando. Y creo que es importante, muy importante esta victoria para Mazatlán, sobre todo por cómo le ha ido al inicio del torneo. Creo que, como había comentado antes, este torneo puede servir para subirle la moral mucho a un equipo o para bajársela mucho. Y Mazatlán era uno de esos equipos que necesita ganar partidos, sea de lo que sea, así sea de la Leagues Cup o un partido amistoso, el Mazatlán lo tiene que ganar. Y esta victoria le reafirma muchas cosas, algunas certezas como el inicio de temporada de Bello, que creo que está siendo bastante bueno. Entonces creo que al final Mazatlán necesitaba mucho este partido y termina encontrándose una victoria que le sirve en lo moral, en lo futbolístico y para este torneo que ya prácticamente le afianza un lugar entre los equipos que avancen a la siguiente ronda. Y ahora pasamos contra otro partido importante, el empate en el marcador 2-2 entre Montreal y Pumas, que terminó posteriormente ganando Montreal 4-2 en penales. Fue un partido de los más emocionantes que hemos tenido. Empezó perdiendo Pumas 2-0 frente a Montreal, pero termina empatando el partido. Creo que eso también nos habla de por qué las estadísticas. Vemos que 7 remates por parte de Montreal, 13 por parte de Pumas, 4 y 3 a puerta respectivamente, y Pumas con la posesión intentando generar porque iba perdiendo. Es uno de los partidos más comentados en redes sociales, sobre todo por la cara que muestra Pumas al inicio y la cara que termina mostrando al final. Pumas saca el empate desde el 88 hasta el 91, cuando entran Montejano y Fernández, que son los que terminan resolviendo el partido, después de que en el primer tiempo hayan caído 2-0. Creo que sí es un gran mérito para Pumas remontarlo con esos cambios que tiene. Sabemos que Pumas no es de los equipos que muestran una mejor banca dentro de la Liga MX y terminó sacándolo con los canteranos, los jugadores que venían de la banca. Es preocupante el partido que estaban haciendo antes de ese primer tiempo porque no tenían tantos suplentes. Creo recordar que estaban Huerta, Dineno, Del Prete, Salvio, Magallán, o sea, jugadores titulares importantes para Pumas. Y que Montreal te haya pasado por encima tanto en ese primer tiempo, creo que es un poco preocupante. Al final, termina sacando el empate, que es importante para este torneo. No le da ninguna certeza de calificar, ninguna certeza futbolística muestra el equipo, mostrando una cara mala y una cara buena. Creo que no ayuda para nada al proyecto del Turco Mohamed. Pero también veremos cómo encara estos últimos partidos de la fase de grupos el Pumas, porque si buscará con todo calificarse de la mejor forma posible, es decir, intentar ganar el siguiente partido de forma directa y no tener que irse a los penales para garantizar su puesto con 4 puntos, o el empate, no sé. La verdad es un poco complicado ver el futuro que vislumbra Pumas para la jornada 2 de la propia Leagues Cup. Y por último tenemos el partido entre León y Whitecaps.
Fue un partido bastante emocionante, un 2-2 con goles de Iván Moreno, Elías Hernández y Córdoba por parte de Whitecaps, que terminó haciendo doblete. Fue un partido bastante bueno, de los mejores que hemos tenido, y sobre todo llamó la atención la tanda de penal que tuvieron ambos equipos. 16-15 terminó el resultado en favor de León. Ninguno de los equipos quería fallar su penal y se terminó alargando muchísimo, incluso llegando a una segunda vuelta de titulares para cobrar penales. Y fue una de las curiosidades que nos da este torneo y sobre todo este formato, que sí es un poco raro resolver los penales, muy de fútbol amateur, que no haya empates y que se con una tanda de penales por otro punto. Creo que bastante de Fut 7 o de alguna liga no profesional en México. Y es raro que un torneo oficial tome esta medida, pero creo que sí aporta algo, aporta un poco más, pero creo que es mucho premio, un punto para un equipo que empató un partido y termina ganando en penales. Bueno, creo que esa es mi opinión, no me gusta mucho, pero sí brinda un poco más de espectáculo, pero también hace esto, que los partidos se pueden alargar muchísimo. Recuerdo estar intentando hacer el TikTok para el resultado de ese día, de los partidos del viernes, y estar esperando a que León o Whitecaps fallara un penal para ya acabar el video y decir quién ganó. Y la verdad se alargó bastante el partido. Y creo que es una de esas experiencias que nos deja la Leagues Cup, ¿no? El ver este tipo de resultados, el entrenar los penales, que siempre han sido problema para los equipos mexicanos, y ver el nivel que tenemos en esta parte del juego, que son los tiros de penal. León es uno de los claros candidatos a levantar el título, la verdad. Creo que los equipos de México que más en serio pueden tomar el torneo, sobre todo por el técnico que tienen, con Larcamón, que tiene hambre de títulos y que una Leagues Cup no le vendría nada mal. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Seguiré subiendo videos sobre la Leagues Cup y los resultados que vayamos viendo. Sobre todo estos primeros partidos son de muchos partidos, entonces síganme en la cuenta de TikTok donde subo el resumen de los resultados de todo el día, que me parece que es la forma más de sintetizar todos los resultados de tantos partidos que tenemos. Y esperen el video de la siguiente semana en el que hablaremos ya del final de la fase de grupos y el inicio de la fase de eliminación directa. Muchas gracias por ver este video.